vamos a terminar de aniquilar este 8206. Vamos a darlo vuelta. Ya llegamos hasta feedback 1. Tenemos elim 1 e elim 2. Recuerden que siempre que veamos una I, hace referencia normalmente a lo que es corriente. Y límite, suena, ¿no? ¿No me suena? Esto es algo que se deduce, pero podemos ir terminal 12, terminal 31, vamos aquí. Terminal 12, SMPS1 es referente a la salida 1, Current Limit Adjustment, que dije, y Current Limit. Acorde a lo que esté configurado en este terminal, va a ser el límite de corriente que mi SMPS va a poder entregar. Si el equipo, la carga, le pide más corriente de lo que está configurado el componente para poder entregar, va a desactivarse. Bien, si recuerdan, en Trip hacía exactamente eso. Era enable, pero también tenía una segunda función que era limitar la corriente. Esto directamente lo tiene en terminales separados. ¿Qué más tenemos? On, ya lo vimos. Driver de alta, driver de baja, ya lo vimos. Boost, ya lo vimos en el 51125. Todo esto funciona exactamente igual. Me parece desnecesario reverlo. Es algo que lo estuvimos viendo tanto en teoría de lo que es SMPS, de lo que es las fuentes conmutadas, sino que también lo estuvimos viendo analizando el 51125. Entonces es desnecesario. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Aquí, vamos aquí en el terminal de boost, es donde vamos a tener estos 5 volts en este capacitor. El primer pulso, en el primer momento, este MOSFET de alta va a tener estos 5 volts aquí. Cuando permita que los 19 circulen hasta este punto, se viene el efecto bola de nieve. Estos 19 pasan por el capacitor, se unen a esos 5 y acá voy a tener 24 volts que internamente vienen y yo voy a obtener 24 volts aquí. Bien, es el efecto bola de nieve. Esto lo van a ver también en el circuito que les voy a explicar más abajo, este que yo les comenté. Pero sigamos. Después, MOSFET de alta, MOSFET de baja. Esto es lo básico, como básico. Esto es lo que yo ya les expliqué anteriormente. Tenemos lo que es los feedback, que acá lo llaman de Refin 2, que serviría si estuviera conectado aquí para configurar la salida del integrado. Tenemos lo que es out, que está conectado directamente a la salida del integrado a la salida de la fuente, ¿no? Después de PL10, ya donde está estabilizada mi tensión, para poder mantener ese control que tiene sobre la línea, para poder saber la tensión que hay aquí, tener una referencia de lo que tengo siempre aquí. La otra salida funciona de la misma forma. Out 1 va conectado después de la fuente. Acá tengo mi out 1, después de la fuente, no, después de la bobina. Ya donde está filtrada la tensión de salida. Ese out me va a entregar exactamente la tensión de salida, que en aquel lado son 5 volts. De este lado son 3.3, esas son las tensiones que vamos a tener que encontrar, lógicamente. Con esto el integrado va a poder llevar un control de lo que está ocurriendo. Más detalles creo que están explicados en el video de 51125. Entonces tenemos MOSFET de alta, MOSFET de baja, empieza a recibir un pulso para acá, tira aquí. Después de la bobina, antes de la bobina, tenemos pulsos. Después de la bobina ya tenemos la tensión filtrada. Acá tenemos un electrolítico, miren el símbolo. Este va a ser nuestro filtro principal. Acá tenemos la salida. Acá tenemos la referencia que me lleva
al regulador para avisarle que está todo bien. La base sigue siendo la misma. La base sigue siendo la misma de lo que ya vimos antes. Carga de bobina. Bien. Y después la corriente circula así. Después descarga de bobina. A ver, ahí está. Después descarga de bobina. Pasa por el MOSFET. Bien. Esto ya lo vimos antes, me parece es necesario volver a verlo en este momento. Ya está muy bien explicado. El que le quedó duda, creo que es cuestión de ver los demás videos, ¿no? Porque esta parte no varía en nada. Esta parte no varía en nada. Lo único que quizá acá ya estamos más inteligentes como para darnos cuenta de lo que le comenté anteriormente, que vemos estos datos justamente porque son importantes para lo que es el control, tener una referencia del consumo que está viendo en esta línea por parte del regulador, ¿no? Para que el regulador se entere el consumo. Driver de alta, de baja, es lo que estuvimos hablando. Boost, me queda un VDD aquí que va conectado a 5 volts always. ¿Qué hace mi VDD? 19, terminal 19. Terminal 19. Venimos aquí. PVCC is the supply voltage for the low side MOSFET driver L-Gate X. Connect a 5 volts power source to the PVCC pin. Entonces, ya con esto no hace falta más seguir leyendo mucho. Habla del capacitor que vamos a poner de filtro. Habla que hay una resistencia interna de 10 ohm conectando PVCC a VCC. Bien. Entonces, podemos definir también que entre PVCC, que acá lo llaman de VDD, PVCC, hasta este punto tenemos una resistencia de 10 ohm. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tener 5 volts para poder tener 5 volts aquí. Y en este exacto momento inclusive, de hecho, es algo que no lo había prestado atención hasta este momento, pero no hay ningún problema. Me parece que es normal avanzar e ir. Esto es algo que no hay guión, yo no estoy leyendo absolutamente nada. Es algo normal avanzar e ir viendo detalles. Como pudimos ver, acá tenemos 5 volts. Y en lo que es el VCC también vamos a tener 5 volts. 5 volts. 5 volts. Pudimos ver que esta línea de VDD está conectada directamente a LDO. 5 volts always entran por acá. Y acá tengo una resistencia de 10 ohm. Por lo tanto, aquí vamos a necesitar 5 volts. Aquí vamos a necesitar 5 volts. Que van a provenir siempre del LDO. Entran aquí. Pasan por aquí. Y automáticamente esto es la misma línea que está conectada por un cable en la placa. Calculo que más o menos me habrán entendido. Igualmente, la base ya es muy simple. Aquí necesitamos tener 5 volts, aquí necesitamos tener 5 volts, aquí necesitamos tener la tensión de referencia y en VCC necesitamos tener 5 volts también. Bueno, ahora vamos a algo un poquito más interesante que cambia un poco. PowerGood. PowerGood 1, PowerGood 2. El 51125 tenía solamente un PowerGood. Este tiene dos PowerGoods. Uno para una salida, otro para otra. Si nos fijamos, a ver si... Acá. Si nos fijamos aquí en el datasheet del regulador, a ver si logro encontrar el bloque interno. Los bloques internos nos van a ayudar mucho también a entender cómo funciona cada regulador. No hace falta ser un ingeniero electrónico, simplemente podemos sacar conclusiones. Podemos, mirando el dibujito, sacar conclusiones simples. Tenemos lo que terminamos de ver, que ve PVCC
necesita tener una tensión de 5 volts porque se va a encargar de trabajar con el gate de baja. Vimos que aquí me va a llegar la tensión de boot. Por acá en el upper gate me van a salir los 24 volts. Vamos interpretando. Sabemos también, como vimos en el 51-125, que vamos a necesitar obligatoriamente, a ver si acá en el otro diagrama lo especifica un poquito mejor, pero no. Sabemos que vamos a necesitar obligatoriamente una tensión de 5 volts que llega por aquí para dar el primer pulso. Bien, vamos interpretando el diagrama en bloques. Vemos que acá tenemos un gran bloque. Todo esto es simbólico, ¿no? No hay gente que dice, ah, esto es un componente que está dentro del integrado. No, esto no es un componente. Esto representa un circuito. Esto representa una parte de lo que es el regulador, pero digamos que esto pueden ser varios componentes aquí adentro. Como no podemos andar haciendo, esto es un dibujo de bloques, no vamos a andar dibujando no detalladamente todos los componentes que hay ahí adentro, hacemos una referencia de que acá hay un circuito. Entonces, podemos ver que tenemos un controlador para la SMPS1, un controlador para la SMPS2 y que cada uno tiene su power good individual. Ambos están conectados a ground. Lo que va a ocurrir es lo mismo que con el 51-125, pero esta vez lo puede hacer de manera individual. Si esta fuente no llegó a estabilizarse, esto permanece en conducción y mi power good está conectado a ground. Pero si aquella se estabilizó, aquí puedo tener un estado lógico alto. Siempre y cuando en mi línea de power good yo tenga una pull-up que me pueda generar un estado alto en la salida. Porque acá vemos que no envía tensión. No envía tensión, simplemente lo que hace es, si le conectas a esta línea de power good 3 volts, le conectas una pull-up y acá tenés una señal que se llama la tensión funca. Si tenés acá una señal que se llama la tensión funca, funciona, esto lo único que va a hacer es, si la tensión no funca, no funciona, va a aplicarle, a polarizar el gate de este MOSFET para que conduzca y mi power good va a tomar estos 3 volts y me los va a estar llevando directo a ground. Pero en el momento que la fuente se estabilice, va a dejar de polarizar el gate del MOSFET para que esto se abra, no conduzca más, esto no existe, no hay más un MOSFET y los 3 volts que vienen de mi pull-up van a estar presentes en este punto y yo voy a tener la señal funcionando, la tensión funca. Así de simple. Puedo tener power good aquí y no aquí, puedo tener power good aquí y no aquí. Es independiente. Eso lo podemos analizar por medio de estos bloques. También podemos analizar algunos otros detalles, ¿no? Pero no es quizás tan vital que se pasen tanto tiempo tan concentrados en lo que es el diagrama en bloques del regulador. Pueden revisarlo para sanar alguna duda, para intentar sanar alguna duda, pero tampoco es algo, no es una ingeniería como muchos quizás lo quieren plantear. Esto no es una ingeniería de electrónica, esto no es algo donde yo quiero que me expliques detalladamente cómo funciona cada uno de estos circuitos, cómo funciona esto internamente, no viene al caso. Esto es para hacernos una referencia, para decir, en el 51-125 yo tenía un power good para las dos fuentes, y acá tengo uno para cada una. Venís, mirás y está clarísimo. Sí, tenés uno para cada fuente. Listo. Volviendo, creo que ya dimos vuelta de nuevo. Dimos vuelta otro regulador.
Ya hablamos de esto, 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 de esto. Hablamos absolutamente de todos los terminales por lo que estoy viendo y vamos a ir al final, que el final es esto. ¿Cómo funciona esto? Bien. Primero de todo, la entrada es aquí. Por aquí va a ingresar tensión a este circuito. Este circuito está formado por PD9, que es un diodo doble, PD13, que es otro diodo doble, PC101, PC105. Este es el corazón. Estos dos van a almacenar. Fíjense que PC108 y PC100 están conectados a ground. Van a almacenar. Sin embargo, estos están en serie con una línea que viene desde aquí. Entonces, esto ya va a trabajar de otra forma. ¿Cómo va a trabajar esto? Bien. Por aquí, ¿qué nos va a entrar a la entrada del circuito? Tengo 5 volts. 5 volts llegan por aquí. Yo sé que aquí tengo que tener 5 volts. ¿Y qué tengo del otro lado? Del otro lado tengo driver de baja. Tengo el gate, acá tengo el gate del MOSFET de baja. ¿Qué voy a tener aquí? Aquí yo ya sé que voy a tener estado alto, bajo, estado alto, bajo, estado alto, bajo. Voy a tener una tensión y voy a tener nada. Voy a tener una tensión y voy a tener nada. Voy a tener un PWM. ¿Cómo va a trabajar este PWM justamente en este punto? El capacitor este, para poder cargarse, es la misma teoría de funcionamiento, si recuerdan la parte del boost. Volvamos rápidamente al boost, porque es lo mismo. El capacitor este, que por aquí le deben llegar 5 volts, para poder cargarse, necesita que el MOSFET de baja reciba un pulso, conduzca, y en ese momento está conectado a ground. Pongo ground en este punto, 5 volts, tengo una diferencia de potencial, se me carga mi capacitor. Por allá es exactamente lo mismo. Es el efecto bola de nieve. Yo puse, entran 5 volts por aquí, ¿no? 5 volts. Ahora, yo tengo esto conectado, una diferencia de potencial. Supongamos que esto, el PWM me lo conecta a ground, me lo suelta, conecta a ground, me lo suelta. Digamos que se maneja más o menos así. Entonces, supongamos que acá tengo la diferencia de potencial como para que en este momento que tengo el PWM así, estoy buscando un espacio para dibujar mejor, supongamos que en este momento que tengo el PWM así, no así, lo tengo así, en estado bajo, acá tengo una diferencia de potencial, el capacitor se me puede cargar. Acá llegan 5 volts, se me carga el capacitor. Tengo conexión a ground, se termina de cargar este capacitor. Los 5 volts siguen. Aquí de nuevo, me llegan 5 volts aquí, se me carga el capacitor. Los 5 volts siguen. Ahora tengo 5, 5, 5, 5. Bien. Pero ahora, ¿cómo va a funcionar en el momento que esto deje de estar conectado a ground? Que esto se abra. Sucede que la tensión viene por aquí y se suma con esta tensión. Es el efecto bola de nieve. Vienen 5. Agarran estos 5, acá llegan 10. Ya tengo 10. Siguen. Vienen 10, ¿eh? 10, 10, 10, 10. Acá llegan 10. Acá tengo 15. Sigue, 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 sigue. Acá se almacenan los 15. ¿Entienden más o menos cómo es? Es importante que entiendan que en estas líneas no tenemos consumos. Acá podemos transformar 5 volts en 15 volts, pero con una corriente muy baja. Acá no hay consumo. Por eso
Por eso es que cuando tenemos estos capacitores ya cargados, con 5 volts cada uno, que es la tensión que nos vino desde la salida de la fuente de potencia de 5 volts, en el momento que el pulso de PWM está en estado alto, yo dejo de tener la diferencia de potencial, tengo estos capacitores ahí que no están conectados a ground, pero están cargados, y cuando viene la corriente por aquí, esta tensión se suma con esta tensión, la arrastra, es la bola de nieve. Venía con 5, encontré 5, lo arrastré por el camino y me lo llevé. Venían 5 volts aquí, encuentra 5 por el camino, lo arrastra y se lo lleva. Acá tengo 10. Carga el capacitor con 10. Esto no se va a sumar porque fíjense que la función de este capacitor es almacenar. Ahora, sigo con 10 y tú dirás, pero ¿y no se quedaron los 10 ahí? No, no tengo consumo. Esto no me genera un consumo. Lo que tengo acá también, mi carga en este punto es muy baja. Si me generara un consumo, si yo acá quiero alimentar realmente algo que consuma 10 volts, no sé, en este momento no se me ocurre, supongamos, no sé, por decirles algo, si yo conecto, quiero tomar esto para alimentar un módem que trabaja con 9 volts o 10 volts, por ahí, esto no va a funcionar porque esto no está hecho para cosas que no tienen consumo. Esto normalmente va a llegar a algún gate de algún MOSFET o algo así. No va a trabajar con algún circuito, va a trabajar con algo que no le exija consumo. Entonces, si yo tenía 10, es como una resistencia. Tengo 10 volts aquí y los paso estos 10 volts por una resistencia. Si yo mido con respecto a ground, este punto y este punto, yo tengo 10 volts. Por más que lo pase por una resistencia, la resistencia no me genera ninguna caída porque yo no tengo consumo. Pero si yo conecto esta resistencia a ground, si yo mido ground y este punto después de la resistencia, voy a tener un 0 volt rotundo. O mejor dicho, otro ejemplo, vamos a poner algún otro ejemplo mejor, para que entiendan mejor, o yo me exprese mejor. Un divisor de tensión. En este punto, como yo tengo esta resistencia que me está generando un consumo, yo tengo una caída de tensión. Si acá tengo 10K y acá tengo 10K, acá voy a tener 5 volts en la salida, porque tengo algo que me genera un consumo. Si yo saco esto, acá voy a tener 10 volts en la salida. No me importa que tenga una resistencia de por medio. Me está reteniendo la corriente que puede pasar por este punto, me está limitando la corriente que puede pasar por este punto, pero van a seguir siendo 10 volts porque yo no tengo nada que me haya generado un consumo como para bajar esta tensión. Acá es lo mismo, no tengo un consumo, no tengo nada que me esté comiendo esos 10 volts que me esté generando un consumo para bajar esa tensión. Entonces, 5 entran por aquí, se suma la bola de nieve, ya son 10, ya en este punto son 10, sigue por aquí, carga el capacitor, sigue por aquí, siempre en el sentido de los diodos, se encuentra con otro amiguito, ya eran 10, ahora van a ser 15, acá son 15, viene 15, acá se carga y acá voy a tener 15 volts. Ojo, voy a tener en realidad acá poco menos de 10 y acá poco menos de 15, porque también tengo pérdidas en estos diodos. Ese es un punto. Y otro punto, ¿por qué los diodos están puestos de esta forma? Están puestos de esta forma para que estos 15 no puedan volver y meterse en la línea de 10. Lo que tiene 10 va a tener 10, lo que tiene 15 va a tener 15. Después, cuando viene, de cualquier forma, por más que, o sea, yo no tengo un consumo como para que me tire estas tensiones abajo, pero obviamente la energía no es infinita. Entonces, lo que va a ocurrir es que después, cuando me venga de nuevo un pulso de baja en el PWM, esto va a volver a tener la diferencia de potencial para volver a cargarse. ¿Bien? Aquí en este punto no vamos a tener una variación significativa porque mientras este se está cargando, este conserva lo que le dieron anteriormente.
Fíjense también para identificar cuál es cuál, que los que van a ser parte de esa bola de nieve son de 0.01 y los que van a conservar la carga tenemos de 1 micro y de 0.1 micro. Son capacitores ya más grandes. Básicamente así funciona este circuito que lo pueden lo pueden encontrar con muchos nombres. Esto a veces es llamado el multiplicador de tensión, elevador de tensión. Esto es un charge pump. También lo pueden encontrar con esos términos. Muchos chargers modernos están viniendo, que también vamos a ver de analizar algunos de esos chargers. Muchos de esos chargers modernos están viniendo con este circuito interno para poder generar internamente de él, generar una tensión de más o menos 25 volts para poder polarizar un MOSFET de canal N en lo que es la entrada de protección. Vamos a ver algún ejemplo de eso después, pero ya tenemos una idea de lo que es nuestro charge pump y cómo va a funcionar. En sí, esto es rarísimo, pero rarísimo que se les rompa. No creo que lo vayan a haber dañado. Creo que las pocas veces que he visto esto dañado ha sido porque se le ha caído líquido al equipo o algo así. Esto es muy raro que falle. Como mucho lo que van a revisar es que estos diodos no se hayan puesto en corto o algo así, pero es muy raro que esto falle. Pero está bueno entender la teoría de cómo funciona e inclusive, como les dije anteriormente, este efecto bola de nieve también se repite aquí, ¿no? Tenemos la diferencia de potencial, esto carga, se nos termina la diferencia de potencial, viene acá una bola de nieve de 19 volts, se encuentra con esto y lo arrastra hasta donde tiene que ir, pero esta vez no van a ser más 19, van a ser 24 para poder mantener el pulso del PWM en estado alto, o mejor dicho, para poder mantener el MOSFET en conducción, el MOSFET conduciendo, enviando nuestra corriente, ¿no? Cuando aquí ya tengamos los 19, si aquí tuviéramos 19 se nos corta. Como ya vamos a tener 24, seguimos y seguimos y seguimos durante todo el tiempo que dure mi T-on, mi time on. Creo que fue un repaso bastante interesante. Vimos otros detalles, vimos otro componente, analizamos un poco lo que es el datasheet del componente, que es bastante importante. Vieron que no es difícil, se basa solamente en leer, mucha gente tiene miedo, mucha gente lee esto y parece que estuviera leyendo otro idioma o algo, pero es bastante simple, bastante fácil de entender, no hay que tenerle miedo. Si agarran cualquier componente que no hayan visto anteriormente, no hayan analizado anteriormente y ven algo raro, o mismo si agarran este mismo componente, pero en otra placa y ven que los nombres de los terminales cambian, antes de tener cualquier duda, abran el datasheet y guíense por el datasheet. No se guíen necesariamente por lo que dice el diagrama, ¿no? Porque el diagrama, como ya vimos, tiene incongruencias, tiene cosas que no tienen mucho sentido, le cambian los nombres a algunos terminales y eso nos puede confundir. Por lo tanto, siempre vuelvan e guíense por el datasheet. Creo que más o menos con eso ya quedó claro. Y bueno, seguimos viendo algún otro ejemplo que podamos ver. Por ahora me parece que es una revisión bastante útil y bastante válida.